Recording is on. Recording is on. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta invitación el día de hoy. Para las personas nuevas, nos presentamos como el grupo Mister del Fútbol, en el cual creamos estos espacios para compartir con diferentes entrenadores del mundo y que pertenecen a este grupo y que obviamente es una invitación que se les hace a todas las personas que quieran pertenecer a él, ya que estamos construyendo entre todos conocimientos, experiencias, opiniones, cualquier situación que se presenta alrededor del fútbol. El día de hoy tenemos la charla con el profesor Fernando Contreras, un amigo más que deja el fútbol, entrenador con amplia experiencia dentro del país y con experiencia también en el exterior, ya que sus conocimientos y proceso de aprendizaje como entrenador le da la posibilidad de formarse también fuera de Colombia. Les recuerdo entonces, por favor, micrófonos apagados. Cualquier intervención, pregunta que quieran hacer, la escriben al chat y al final con el profesor podemos socializar cualquier cosa que ustedes tengan. Y las dudas y las inquietudes que de pronto el profesor no tenga a la mano, siempre tratamos de darle la importancia que tenemos en el grupo y es de apoyarnos entre todos. Profesor Fernando Contreras, desde Bogotá, Colombia, bienvenido y gracias por querer compartir estos espacios. Bueno, Harold, buenas tardes para todos. Primero que nada, pues agradecerles por estos espacios que desde el grupo de estudios que ustedes tienen, pues han generado para los diferentes entrenadores y poder compartir de esta manera experiencias y conocimientos y vivencias que cada uno de nosotros, a partir de su trasegar en este bello y hermoso deporte como es el fútbol, pues hemos podido adquirir. Yo creo que una de las cosas que esta pandemia nos ha dejado, además de mucha reflexión, pues es darnos cuenta de que las herramientas tecnológicas de pronto nosotros no las estábamos usando como deberíamos usarlas. ¿Sí? Nos hemos dado cuenta que por medio de todo este tema virtual, esas barreras ideológicas, de idiomas, de países, de culturas, pues se han caído y se ha abierto una nueva forma y una nueva visión de lo que es el conocimiento entre personas. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante importante para mí y yo creo que para todos nosotros como entrenadores, que es el tema de la estructura de diseño de las tareas de entrenamiento en el fútbol. Y más allá, y para especificar un poco más el tema, pues todo lo que vamos a hablar en esta hora y media que dura la charla, espero no aburrirlos. El tema va a estar enfocado a las tareas de entrenamiento, más que todo a la parte de fútbol sub-20 y fútbol profesional, más que todo. Porque creo prudente y sería, digamos, poco profesional de mi parte abordar este tema sin analizar las particularidades de cada una de las etapas y cada una de las categorías de los jugadores que tenemos a cargo. Es muy diferente diseñar tareas de entrenamiento para un grupo infantil o un grupo juvenil que para un grupo profesional o un grupo sub-20, que ya son, digamos que categorías y edades un poco más cercanas a estos procesos de rendimiento. Entonces nos vamos a enfocar en esas dos últimas categorías, categoría sub-20 y fútbol profesional, para abordar este tema del diseño de las tareas de entrenamiento. Entonces, vamos a tocar este tema de las tareas de entrenamiento, abordándolo desde 4 temas fundamentales. El primero es un tema de conceptualización. Me parece prudente que abordemos unos temas que, a raíz de todo esto que en muchas charlas hemos escuchado, hemos oído, o
o hemos podido leer en algunos escritos, pues ha generado a veces temas o confusión en algunos términos, y eso es lo que vamos a tratar ver en ese primer punto. Lógicamente todos estos términos teniendo coherencia con el tema principal. El segundo aspecto que miraremos ya son las metodologías de entrenamiento en el fútbol, las que digamos se están manejando o las que se están manejando de manera más mayoritariamente, por decirlo así, y a partir de esas metodologías de entrenamiento, mirar cuáles son las condiciones previas para el diseño de las tareas de entrenamiento, que sería el tercer punto, y finalizaríamos con las pautas que debemos de tener en cuenta al momento del desarrollo de las tareas durante la sesión de entrenamiento. Entonces, este primer punto, como les comentaba, es el objetivo, no llegar a un acuerdo, porque cada uno de nosotros tiene puntos de vista diferentes, pero sí llegar, por decirlo así, a una claridad de términos para que lo que hablemos más adelante, pues lo podamos comprender y entender de la mejor manera. Y esta conceptualización de términos, nada más, de términos, porque si nos ponemos a hablar ya a profundidad de cualquiera de estos temas que ustedes ven en pantalla, pues cada uno de estos temas nos da para una charla. Y lo único que quiero, comenzando en este primer momento, es mirar los términos o la definición de estos seis temas. El primero, modelos de planificación, metodologías de entrenamiento, métodos de entrenamiento, pedagogía y didáctica, estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje. En muchas charlas que he tenido la oportunidad de estar, de asistir, de escuchar, a veces veo como entrenadores hablan de metodologías, métodos y modelos como si fueran lo mismo. Y realmente desde la teoría, pues son cosas muy diferentes, que van lógicamente de la mano, pero son cosas muy diferentes. Y nosotros como entrenadores, pues debemos de tener esa claridad de términos para poder enfocar y poder desarrollar un proceso de entrenamiento acorde a las necesidades de nuestros jugadores y acorde a las posibilidades del club. Entonces vamos a empezar con este primer término, los modelos de planificación. Pero antes que nada, antes de abordar de esos temas que yo les propongo, les traigo acá una definición, porque a veces nosotros hablamos de fútbol, metodologías de entrenamiento, planificación, bueno, etcétera, etcétera. Pero cuando yo hablo con colegas y les digo, para usted, ¿qué es el fútbol? O sea, defíname el fútbol. Y a veces nos complicamos porque empezamos a dar ejemplos y empezamos a hablar cosas desde nuestra experiencia, desde nuestro punto de vista, y yo quise acá traerles una definición de lo que es el fútbol, ¿sí? Como deporte o como juego, que tiene unas condiciones bien particulares y bien singulares, que es colectivo, ¿sí? Es un juego de colaboración oposición, donde dentro de un reglamento, los dos equipos van a tratar de hacer acciones tanto en defensa como en ataque, ¿sí? En contra de su adversario, de su oponente, para poder convertir un gol más. Es una definición muy sencilla, muy clara de lo que es el fútbol, pero a veces nosotros como entrenadores, cuando hablamos de definición de fútbol, hablamos de otras cosas y menos de definición. Luego, ahora sí empezamos con los 6 términos. Son solamente 6 términos que quise abordar en esta primera parte de conceptualización. El primero son los modelos de planificación del entrenamiento, ¿sí? Los modelos o esas estructuras globales que nos ayudan a orientar el proceso en 3 momentos bien puntuales: la planificación, la periodización y la programación del entrenamiento. Entonces, cuando hablamos de un modelo de planificación, es una estructura global, macro, ¿sí? Que nos ayuda
a organizar y sistematizar estos 3 momentos de dicho proceso. Y dentro de esa revisión bibliográfica que cualquiera de nosotros puede hacer de literatura de planificación y periodización del entrenamiento, pues encontramos que la primera planificación, ¿sí?, fue aquella planificación tradicional de Mateyev en el 55, donde hablaba sobre periodos, etapas, mesociclos, microciclos, etcétera. Y a partir de esa planificación tradicional se empezaron a desarrollar y a crear el resto de planificaciones que a partir de esa tradicional empezaron a tener sus cimientos desde lo teórico, ¿sí? Pasando por la estructura pendular, por la estructura en bloques, el esquema estructural, las campanas, y digamos la parte de la TR, que fue uno de los modelos de planificación, junto con la planificación tradicional, que más auge y más utilización han tenido dentro del fútbol, no solamente suramericano, sino a nivel europeo también. Entonces, nosotros a veces queremos hablar de otras formas de planificar, de otros estilos de planificación, pero desconocemos todo esto, desconocemos todas estas raíces, ¿sí?, todo este sustento teórico que le ha dado vida a esas tendencias, no digo nuevas porque no son nuevas, sino esas tendencias de planificación que existen ahora en el fútbol. Yo, además de ser entrenador aquí en Colombia, soy instructor de las licencias Conmebol para los entrenadores aquí en Colombia. Y una de las cosas que siempre recalco en los cursos de licenciamiento a los entrenadores es esto: no corramos, o sea, queremos primero correr, y primero que usted aprender a correr tiene que empezar a caminar y aprender a gatear. Y si usted realmente quiere manejar y poder ajustar, sea una metodología estructurada, o sea una periodización táctica, o sea la que sea, usted mínimamente tiene que manejar de principio a fin, de pies a cabeza, por lo menos la planificación tradicional. Ahí es la base de todo. A partir de esa planificación tradicional, usted va a poder entender y estructurar mejor el resto de planificaciones que se han surgido a lo largo del tiempo. Entonces, estos son los modelos que han venido surgiendo en el deporte en general. Y ya más adelante hablaremos los que hay en el fútbol. Luego de hablar de los modelos de planificación, tenemos que hablar de las metodologías de entrenamiento, ¿sí?, que son cosas muy diferentes. Y la metodología es el conjunto de métodos y estrategias que se emplean de manera organizada, de manera sistemática, y que contribuyen a optimizar, digamos, nuevos conocimientos o habilidades, en este caso, en nuestros equipos de fútbol. Pero metodología de entrenamiento se refiere al conjunto de métodos. Y si hablamos específicamente de fútbol, lo que se les hablaba un momento, pues hablamos de la metodología integrada que se trabajó o se trabaja todavía, pero se empezó a trabajar desde hace años atrás en España. Rafa Benítez es un gran exponente de esta metodología integrada. Actualmente el Atlético de Madrid con Simeone y el profe Ortega también son buenos exponentes de esta metodología integrada aplicada al fútbol. Luego, dentro de esas metodologías de entrenamiento, tenemos que mirar también el microciclo estructurado, desde la parte del profe Cirulo con el Barcelona, y luego la periodización táctica creada desde Portugal con el señor Frade. Cada una de estas formas de entrenar son metodologías, es un conjunto de métodos, no son modelos de planificación, porque a veces hablan de la periodización táctica como modelo de planificación, y no es un modelo de planificación, es una metodología de entrenamiento. Ya vamos a hablar muy rápidamente de estas metodologías más adelante. El tercer término que quería que aclaráramos es el tema de los métodos de entrenamiento.
Entonces ya vimos que la metodología es el conjunto de métodos. Entonces, ¿qué son los métodos? Ya son procedimientos mucho más específicos, ¿sí? Son reglas, tareas mucho más puntuales que apuntan a un determinado fin o a un determinado objetivo. Y cuando hablamos de métodos de entrenamiento, en el fútbol concretamente, pues vemos que han nacido o se han creado métodos de entrenamiento para el componente motriz, métodos de entrenamiento para el componente técnico, táctico, estratégico, psicológico y teórico, que son, digamos, de manera muy general, los 6 componentes, digamos, principales del fútbol. La mayoría de métodos de entrenamiento han nacido del componente motriz, más específicamente del componente condicional, o sea, la fuerza, la velocidad, la resistencia y la movilidad. De ese componente motriz han salido, creo que la gran mayoría de métodos de entrenamiento en el fútbol, ¿sí? Los que más o menos en la década del 90, 80, 90, ese famoso libro que muchos de nosotros leímos, La preparación física del futbolista basada en el atletismo. Usted se va a leer ese libro ahora y hermano, yo creo que lo linchan a piedra, lo linchan a piedra, porque ahora las metodologías y los métodos de entrenamiento pues van enfocados hacia otro tema. Pero precisamente porque esos libros y esos métodos de entrenamiento nacieron desde el componente motriz. Pero también tenemos que analizar que cada uno de esos métodos que están saliendo en pantalla, que han salido desde lo físico, desde lo condicional, pues también dependen mucho de la zona, del país, ¿sí? Donde diferentes entrenadores y más que todo preparadores físicos de deportes individuales empezaron a estudiar este tema de los métodos de entrenamiento como esos procedimientos específicos para puntualizar en algún componente determinado. Y como ustedes lo ven, pues la gran mayoría desde lo físico, ¿sí? Pero si hablamos ya puntualmente para el fútbol, pues ya llegaron el método analítico y el método global como 2 maneras y 2 procedimientos a la hora de organizar y sistematizar las tareas de entrenamiento en el futbolista. Pero depende mucho, como les decía, de la zona. Por ejemplo, la antigua Unión Soviética, Estados Unidos, Cuba, en esos deportes individuales, realmente fueron los padres de todos estos métodos de entrenamiento que ustedes ven aquí. Que nosotros como deporte, como fútbol, nos aprovechamos un poco de esa información que ya había y la traspasamos a nuestro deporte, es otra cosa. Pero la gran mayoría de metodologías y métodos de entrenamiento vienen de los deportes individuales. Les debemos mucho a esos deportes. Otro término que quería aclarar es la parte de pedagogía y didáctica. Cualquier proceso donde esté inmerso la enseñanza y el aprendizaje es cuando hablamos de pedagogía. ¿Sí? Es la ciencia que estudia dicho proceso. Y si nos especificamos en nuestra labor, pues el proceso del entrenador para enseñar y el proceso del jugador para aprender son 2 cosas muy diferentes, que ya lo vamos a ver más adelante. Son 2 cosas muy diferentes. Enseñar y aprender son 2 cosas muy diferentes, pero dentro de un proceso pedagógico van de la mano, lógicamente. La pedagogía es esa guía que nos sirve para planificar, ejecutar y evaluar dicho proceso. Y a partir de la pedagogía viene la didáctica. Y la didáctica es esa parte de la pedagogía que se encarga de estudiar los métodos y estilos de enseñanza. Solamente de enseñanza. O sea, qué maneras, qué formas, qué procedimientos tiene el entrenador para enseñar lo que quiere a sus jugadores. Y dentro de esos 2 términos, más que todo el de pedagogía, proceso de enseñanza y aprendizaje, pues tenemos que abarcar rápidamente estilos de enseñanza y
estilos de aprendizaje. Entonces vayámonos con el primero, estilos de enseñanza, ¿sí? Aquellas acciones o procedimientos desde el punto de vista didáctico que aplica el entrenador para incidir en ese proceso de enseñanza, pero siempre teniendo en cuenta las características de sus jugadores. Y no estoy hablando de características motrices, técnicas, tácticas, no, estoy hablando de características en la manera de aprender. Si yo quiero enseñar algo, tengo que enseñarlo desde el cerebro de quien va a aprender. Tengo que tener en cuenta cómo aprende o de qué mejor manera aprende esa persona. Uno de los vacíos grandes de nuestro sistema educativo latinoamericano es que nuestros profesores nos enseñan las cosas a todo el mundo por igual. Y todos no aprendemos de la misma manera. Entonces, dentro de esos estilos de enseñanza, esas herramientas, esos procedimientos que tiene el entrenador para facilitar ese proceso, pues vemos los más conocidos desde la pedagogía, ¿sí? El mando directo, la asignación de tareas, enseñanza recíproca, etcétera, etcétera, ¿sí? Algunos de estos estilos de enseñanza, pues el protagonista es el entrenador, como es el caso del mando directo, y en algunos otros estilos el protagonista va a ser el jugador, como en el descubrimiento guiado. Pero como les digo, son solamente aclaración de términos. Aquí no nos vamos a poner a profundizar en esto porque sería otra charla para otro profesor que se anime. Estilos de aprendizaje. Es bueno que cada uno de nosotros sepa cómo aprende. Por lo menos usted cómo aprende. Como entrenador, usted cuando quiere aprender algo nuevo, ¿cómo se le facilita aprender? Entonces, esos estilos de aprendizaje son esas formas que cada uno de nosotros, ¿sí?, puede aprender y adquirir nuevos conocimientos y habilidades de mejor manera. Se le facilita por medio de este estilo o X estilo de aprendizaje, se le facilita la adquisición de nuevos conocimientos. Y aquí les traje varias teorías que hablan sobre los estilos de aprendizaje. ¿Sí? Algunas conocidas, como la parte de hemisferios cerebrales, la parte de inteligencias múltiples de Gardner, ¿sí? Otras no tan conocidas, como la parte de Cole o la parte de la programación neurolingüística, pero cada una de ellas, cada una de estas teorías, digamos, ha tratado de abordar y de estudiar cómo aprende el ser humano, y se han dado cuenta que el ser humano no aprende de la misma manera. ¿Sí? Esa facilidad para adquirir nuevos conocimientos de una persona a otra no es la misma. Pero eso no significa que nuestro entrenamiento ahora va a ser individualizado, porque es que Pepito aprende de una manera muy diferente que Juanito. No, significa que usted tiene que tener variantes y variabilidad en las tareas de entrenamiento, que no siempre la tarea de entrenamiento tiene que ir enfocada a la misma forma de aprendizaje. Cada una de estas teorías de aprendizaje, digamos que han llegado a la conclusión, lo que vemos ahora en la pantalla. Si han llegado la gran mayoría de teorías, han llegado a que de lo que leemos, cuando usted pone a leer un libro, se le queda, aprende el 10% más o menos. De lo que usted escucha, si escucha a otra persona hablar, se le queda el 20%. Cuando usted ve un gráfico, ve una figura, un dibujo, se le queda el 30%. Cuando usted ya va a una ponencia, como ejemplo, que estamos haciendo ahora, que usted está escuchando y viendo gráficas, más o menos el 50%. Ya cuando usted tiene que verbalizar y digamos, tener una conversación con alguien sobre X o Y tema, ya está, digamos, con casi un 70% de ese conocimiento en X o Y tema, y el 90% cuando usted lo puede llevar a la práctica. Por eso, las metodologías de entrenamiento han venido evolucionando a que el contexto de entrenamiento sea en este último factor, en el hacer.
pero en el hacer no de manera mecánica, no de manera inconsciente, sino todo lo contrario, en el hacer de manera consciente. ¿Sí? Lo que habla muchas veces la periodización táctica, el saber sobre el saber hacer, es realmente esto. Y es gracias a estas teorías de aprendizaje que han llegado a esa conclusión. Cuando usted hace, cuando usted practica lo que está aprendiendo, el conocimiento, digamos, empieza a generar, eso ya tiene que ver con parte de neurociencia, empieza a generar unas emociones y empieza a generar esa adquisición de conocimiento y de memoria en esa parte del cerebro que se llama el hipocampo, y donde por medio de esas sensaciones y esas emociones se empiezan a generar hábitos para la parte del conocimiento. Ya entramos al segundo punto. Ese primero era como una aclaración de términos para que luego ya empecemos a hablar con más claridad sobre el tema que nos interesa, que son las tareas de entrenamiento en el fútbol. Les recuerdo más o menos sobre fútbol sub-20 hacia fútbol profesional. Eso es lo que voy a tratar de enfocarme hoy, porque creo prudente que etapas formativas y etapas infantojuveniles, en lo que se refiere a las tareas de entrenamiento, tienen sus particularidades y tienen sus características muy diferentes a tareas de entrenamiento ya en edades avanzadas o de rendimiento. Entonces vamos a hablar primero de las metodologías de entrenamiento en fútbol, que ya las vimos rápidamente hace un momento, pero vamos a hablar rápidamente de esas tres metodologías de entrenamiento. Vamos a mirar también cuáles son esos objetivos que busca cada metodología en las tareas de entrenamiento y qué tipos de tareas de entrenamiento proponen cada una de esas metodologías. Antes que nada, pues definir qué es una tarea de entrenamiento. Cuando usted bibliográficamente empieza a escudriñar todo este tema, pues hay autores que le llaman, como lo vamos a ver más adelante, ejercicios, ejercitaciones, situaciones simuladoras. Si nos vamos mucho más atrás, los rusos le llamaban carga de entrenamiento, pero realmente es lo mismo. Realmente, si hablamos de tarea de entrenamiento, es una situación que estructura la sesión de entrenamiento. ¿Sí? Las tareas de entrenamiento estructuran la sesión. Y esas tareas se tienen que organizar y diseñar según el objetivo de la sesión. Y aquí yo soy muy puntual. Para mí, una sesión de entrenamiento tiene que tener un solo objetivo primordial. Yo no concibo sesiones de entrenamiento con un objetivo técnico, un objetivo físico, un objetivo táctico, un objetivo psicológico. O sea, le estamos disparando a todo. Le estamos disparando a lo que salga, creo yo. La tarea y la sesión de entrenamiento tiene que tener un solo objetivo. Para mí esto es algo muy personal. Por eso lo pongo en singular, el objetivo de la sesión. Dichas tareas de entrenamiento o dichas situaciones, pues lo que se pretende es simular la competencia o lo que pueda pasar en la competencia y, lógicamente, pues, a favorecer la adquisición de nuevos conocimientos en determinados factores o aspectos de nuestros jugadores y de nuestro equipo. Entonces, ahora sí hablamos de las tres metodologías que les nombraba anteriormente de manera muy general. Hablamos de la metodología integrada, ¿sí? Es una metodología donde los 6 componentes o las 6 dimensiones del juego tienen la misma importancia. ¿Cuáles son esas 6 dimensiones? Lo hablábamos anteriormente: el componente motriz, el componente técnico, el componente táctico, estratégico, teórico y psicológico. Esos 6 componentes en la metodología integrada tienen la misma importancia unos con otros. Pero ¿qué pasa? Que sí va a prevalecer uno o dos componentes por encima de los demás, pero según las necesidades del jugador y del equipo.
Y si hablamos de fútbol, los componentes que más prevalecen en esta metodología integrada es el componente técnico-táctico. Por eso las famosas tareas técnico-tácticas que vienen a partir de esta metodología integrada. El jugador y el juego tienen la misma importancia y digamos que ese proceso de entrenamiento tiene una visión ecléctica donde se le va a dar más preponderancia a uno o dos factores o dimensiones del juego dependiendo del equipo y dependiendo de las necesidades del jugador. Luego nos encontramos el microciclo estructurado, donde el eje central es el jugador como una estructura hipercompleja y holística. Y dentro de esas estructuras, esta metodología trata de optimizar al jugador dentro de esas estructuras que ya vamos a ver más adelante. La filosofía del juego en esta metodología es una idea más macro, no es solamente la filosofía de juego en lo deportivo, sino la filosofía de juego como club, ¿sí? Con unos principios, con unos valores que van a tratar de inculcar a los jugadores que están inmersos dentro de este proceso de entrenamiento en esta metodología. Y luego nos vamos a la periodización táctica, donde ya el eje central no es el jugador, sino es el estilo y el modelo de juego, que son cosas diferentes. Y esos dos componentes van a ser los que van a orientar todo el proceso de entrenamiento. Y el juego del equipo va a ser ese sistema complejo, ese sistema, no sistema de juego, sino sistema de relaciones de jugadores de una manera holística, de una manera compleja, donde hay comportamientos a diferentes escalas, desde lo más básico, comportamientos individuales, hasta, digamos, comportamientos más complejos, como son esos de equipo. Y dentro de la semana, que ellos lo llaman el morfociclo patrón semanal, pues hay unas subdinámicas que van a darle concretamente objetivos a cada una de las tareas que se puedan diseñar dentro de cada una de estas subdinámicas. Para abordar un poco el tema de cuáles son esas tareas, dependiendo de la metodología de entrenamiento que usted como entrenador le guste, le apasione, se identifique, pues debe tener en cuenta que cada una de estas metodologías tiene objetivos, digamos, similares, pero con unas características y unas diferencias notorias. Entonces, en la metodología integrada, empezando en las tareas de entrenamiento, ellos lo llaman ejercicios. Como decíamos anteriormente, los ejercicios pueden apuntar a un componente motriz, a un componente técnico, táctico, estratégico, psicológico o teórico. Pero como lo hablábamos, en esta metodología, los dos componentes que más preponderancia tienen es el componente técnico-táctico. Y a partir de esa integralidad aparecen los otros componentes dentro de esa tarea de entrenamiento o dentro de ese ejercicio. Dentro del microciclo estructurado, a las tareas de entrenamiento ellos la denominan como las situaciones simuladoras preferenciales, ¿sí? Situaciones que van a tratar de simular específicamente un momento del juego. Y esas situaciones simuladoras del juego van a estar o van a ir específicamente a estos 6 estructuras que nacen del jugador. La estructura condicional, la estructura cognitiva, socioafectiva, creativo-expresiva, emotivo-volitiva y coordinativa. Entonces, es crear situaciones que simulen el juego en las diferentes áreas o en las diferentes estructuras del jugador de fútbol como eje fundamental del proceso de entrenamiento bajo el microciclo estructurado.
Y dentro de la periodización táctica, las tareas de entrenamiento se denominan ejercitaciones. Recordemos que el eje central en esta metodología es el modelo de juego y los comportamientos que el equipo pueda adquirir dentro de ese proceso de entrenamiento, siempre basados en el modelo de juego. Entonces, en la semana, en ese morfociclo patrón semanal, que llaman la periodización táctica, pues hay unas subdinámicas bien específicas y a partir de esas características de esa subdinámica, la tarea de entrenamiento va a ser muy diferente la una con la otra. Entonces arrancamos acá con el segundo día, ¿sí? Digamos que el primer día posterior a la competencia oficial es el día de recuperación pasiva o día libre, que llamamos nosotros aquí. Luego viene el segundo día, que es la recuperación activa, con unas características bien puntuales, lógicamente, sobre la recuperación, no solamente fisiológica, sino psicológica o táctica del jugador. El tercer día es la subdinámica tensión, que tiene que ver específicamente con tareas de entrenamiento donde prevalezcan las contracciones de fibras tipo 2A, que son aquellas fibras mixtas, ¿sí?, que tienen una buena velocidad de contracción muscular y que tienen un buen porcentaje de soportar la fatiga. Luego, el cuarto día, la subdinámica de duración tiene que ver con la parte de resistencia, por decirlo así, la resistencia específica al modelo de juego, y son tareas de entrenamiento que con sus características nos van a ayudar a reclutar fibras de tipo 1, o sea, aquellas fibras que soportan muy bien la fatiga, o sea, no son fibras que se fatiguen rápidamente, son las que, digamos, se reclutan en mayor porcentaje en estos trabajos de subdinámica duración. Y entramos a un quinto día, que es la subdinámica velocidad, donde ya las características de las fibras que se van a tratar de reclutar en la contracción muscular son aquellas fibras tipo 2A, que son de alta contracción muscular, pero que se fatigan rápidamente. Y el día previo a la competencia, la parte de activación precompetitiva, que ya también son tareas ya de repaso y son tareas ya previas a la competencia. Entonces, aquí de manera muy general, vemos que cada una de estas metodologías de entrenamiento, hablando de tareas de entrenamiento, pues le apunta a ciertas cosas diferentes a otra metodología que podamos analizar. Entonces, dentro de esas metodologías, cada una de ellas, pues, tiene ciertos tipos de tareas de entrenamiento. Si hablamos de la metodología integrada, hablamos que ellos hablan de ejercicios introductorios, ejercicios avanzados y ejercicios competitivos. Dentro del microciclo estructurado hablan de las tareas o situaciones simuladoras a nivel general, dirigidas, especiales y competitivas. Y dentro de la periodización táctica se hablan de ejercitaciones a diferentes escalas, desde lo individual, pasando por el grupo, las pequeñas sociedades de 2, 3 jugadores, sectoriales, si hablamos de una línea defensiva, intersectoriales, cuando ya se suman 2 o 3 líneas según el sistema de juego, y las ejercitaciones que ya apuntan a comportamientos de equipo en su totalidad. Aquí podemos resumir rápidamente que independientemente la metodología de entrenamiento que utilicemos, pues las tareas van a ir de lo menos complejo a lo más complejo, ¿sí? Si lo hablamos desde la pedagogía, va a ir de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, ¿sí? Tareas generales o introductorias o comportamientos individuales hasta llegar a comportamientos ya competitivos o de equipo, que son ya movimientos con una alta similitud a lo que va a pasar en la competencia.
Ya el tercer tema, hablamos un poquitico de las condiciones previas que debemos de tener en cuenta nosotros como entrenadores al momento de diseñar tareas de entrenamiento, independientemente la metodología, independientemente cuál sea su forma de entrenar a sus jugadores y a su equipo. Al momento de usted diseñar una tarea de entrenamiento debe tener unas condiciones previas que analizar para que realmente la tarea de entrenamiento apunte a lo que usted quiere mejorar en su equipo y en sus jugadores. Yo la tarea de entrenamiento yo la veo como esa caja negra que tienen los aviones, que cuando suceden estas catástrofes aéreas donde un avión tiene un accidente, lo primero que buscan para saber qué salió mal, qué pasó, es la caja negra. Y ahí está toda la información de lo que pasó en el avión previo a estrellarse. Pues para mí las tareas de entrenamiento y la sesión de entrenamiento es la caja negra de nuestro proceso de entrenamiento. Si usted le va bien o le va mal y quiere saber el por qué, gran porcentaje de información de ese por qué lo va a encontrar en sus sesiones y en qué tareas de entrenamiento diseñó. Aquí está la clave. Para mí las tareas de entrenamiento es el eslabón que permite unir lo teórico, lo planeado, con la práctica. Y aquí creo que lo hablábamos ayer en la charla de la que tuvo el profe John, el tema de que del dicho al hecho hay mucho trecho, decimos acá en Colombia. ¿Sí? De la teoría a la práctica hay muchas cosas que nosotros debemos de tener en cuenta. La clave realmente para mí como entrenador en las divido en dos grupos, condiciones básicas y condiciones específicas. Dentro de las condiciones básicas, si son tareas con o sin balón, el espacio, el número de compañeros, el número de rivales y el número de contactos sobre el balón. Ya vamos a hablar específicamente de cada una de ellas. Y dentro de las condiciones específicas de la tarea, las normas de provocación, el nivel de complejidad de la tarea y el nivel de especificidad de la tarea. Entonces vamos a ir primero con las condiciones básicas. El balón. Entonces, usted puede hacer tareas de entrenamiento con balón, donde solo se especifica a comportamientos en fase ofensiva o en fase ataque, donde su grupo de jugadores hace, aquí les pongo un ejemplo, pero pueden ser muchas tareas, donde su grupo de jugadores hacen un drill en ataque y finalizan con el remate y se acabó. Se acabó esa repetición. Volverán a repetir el movimiento otra vez. Pero es una tarea que va solamente a la acción ofensiva o a la fase ofensiva. Ya cuando hacemos tareas de entrenamiento donde vamos a ver acciones o comportamientos solamente en fase defensiva, es donde ya casi no se utiliza, realmente ya casi no se utiliza. Yo siempre cuento la misma anécdota cuando era joven y empezaba en esto del entrenamiento y estaba en la universidad por allá en tercer semestre de licenciatura en educación física acá en Bogotá. Me gustaba ir a ver entrenamientos de los equipos profesionales aquí en mi ciudad. Y una vez vi un entrenamiento de un equipo profesional donde duraron más de 45 minutos solamente la línea defensiva haciendo movimientos de agrande, achique, coberturas, ¿sí? Relevos, anticipaciones, pero nunca vieron el balón. Nunca estuvo presente el balón. ¿Sí? El entrenador ponía conos como referencia, cada cono le daba un número, según el número la línea defensiva tenía que ir a hacer un movimiento
específico. Entonces son tareas que también las debemos de tener en cuenta, que no se utilizan ya mucho, pero son tareas que, si hablamos de esta condición básica del balón, pues son tareas que solo apuntan a la fase defensiva. Y ya las tareas mixtas que yo llamo, donde aparecen los dos componentes, tanto ataque como defensa, y aparecen lógicamente las transiciones de juego en sus diferentes momentos, tanto ataque-defensa como defensa-ataque. ¿Sí? Cuando ya aparecen dos equipos en esa situación o en esa tarea de juego, y el equipo que en un momento es poseedor de la pelota, pues en cualquier momento pierde la pelota y pasa a defender. Son esas situaciones que las denominamos mixtas si hablamos del balón. La segunda condición básica que hay que analizar en el diseño de las tareas es el espacio. Es algo bien importante que de la mano del preparador físico nosotros debemos de ajustar esas tareas de entrenamiento muy bien, porque el espacio junto con el número de jugadores nos va a llevar a que esa tarea de entrenamiento le apunte a una capacidad condicional específica. Entonces, si hablamos de espacio, vamos a hablar, como les decía, la relación con el número de jugadores. Eso nos va a llevar a la especificidad de cierta capacidad condicional, fuerza, resistencia, velocidad. El espacio puede facilitar o dificultar la toma de decisiones. ¿Sí? Ese famoso PIDE, percepción, identificación, decisión, ejecución, llámelo como usted quiera, PIDE, PODA, DOFA, bueno, le han puesto mil nombres. Es la toma de decisiones. ¿Sí? El espacio facilita o dificulta la toma de decisiones. Y también el espacio como utilidad. Yo le puedo dar una utilidad al espacio, ya lo vamos a ver. Entonces, si hablamos de estos primeros dos componentes que van de la mano. Espacio, el número de jugadores, y eso nos lleva a especificar la tarea a cierta capacidad condicional. Entonces, de manera muy general, en esto hay muchos estudios, los invito a que busquen, hay muchos estudios y muchos libros con referencia a este tema del espacio y la relación con la capacidad condicional que se entrene. Entonces, si queremos hacer tareas de entrenamiento que apunten, ¿sí?, hacia la resistencia, o si hablamos de la periodización táctica hacia la subdinámica duración, pues van a ser pocos jugadores, espacios amplios. Si hablamos de fuerza, ¿sí?, pocos jugadores, espacios reducidos. Y si hablamos de velocidad, muchos jugadores y espacios amplios. Este tema, ¿por qué les digo que hay que hacerlo en la mano con el preparador físico? ¿Sí? Cuando más adelante miremos un temita del control de la tarea de entrenamiento, nos vamos a dar cuenta que por lo menos a nivel de fútbol profesional, todos los equipos aquí en Sudamérica cuentan con sistemas de GPS, los cuales van a dar información desde el punto de vista condicional para el control de la carga de entrenamiento de dichas tareas. Pero si nos vamos un poquitico más abajo, fútbol de segunda división, tercera división, pues de 15, 20 equipos que están en esa divisional, por mucho 2 o 3 o 4 tendrán estos dispositivos y el resto no tiene cómo. A nivel de GPS no tienen cómo. Entonces, ahí es donde entra el preparador físico a mirar cuáles son esas herramientas para controlar la tarea de entrenamiento y que realmente la tarea cumpla, por lo menos a nivel de capacidad condicional, para lo que nosotros queremos entrenarla. ¿Sí? Si hablamos de GPS, la parte de resistencia, el GPS le arroja en la tarea de entrenamiento la cantidad de kilómetros totales que recorrió el jugador. Con eso ya sabemos si la tarea fue o se especificó a la resistencia. Si nos vamos a la fuerza, el GPS le arroja la cantidad de aceleraciones y desaceleraciones del jugador en la tarea de entrenamiento. Un jugador de élite más o menos tiene que estar haciendo de 3 a 4 metros por segundo aceleraciones para que sean de buena calidad. Y si hablamos de velocidad, pues hablamos de
de esos metros, que se pueden, digamos, desplazar el jugador en determinado tiempo, ¿sí? Kilómetros por hora, por decirlo así. Entonces, en deporte o en fútbol profesional, jugadores, cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de 20, 21 kilómetros, esas acciones en velocidad, 20, 21 kilómetros por hora. Entonces, esos GPS le arrojan a usted y al preparador físico todos esos datos que le dan ese control. Pero más adelante vamos a tocar este tema cuando no tenemos estos dispositivos. El espacio facilita o dificulta la toma de decisiones. Es algo también muy estudiado. En espacios reducidos, pues hay menor tiempo para tomar la decisión adecuada. Y hay menor tiempo para percibir qué está pasando alrededor, hay menor tiempo para identificar, digamos, desde el sistema nervioso central, lo que está pasando, tomar una decisión y ejecutarla. En espacios amplios, lógicamente, todo lo contrario. Un espacio amplio facilita la toma de decisiones, hay mayor tiempo para percibir y decidir lo que se va a hacer y ejecutarlo. Y en la parte de la utilidad del espacio, nosotros podemos diseñar tareas de entrenamiento con espacios restringidos, ¿sí? Donde más adelante vamos a ver un ejemplo, pero son espacios donde solamente puede entrar el delantero y un defensa. No puede entrar nadie más. Son espacios prohibidos donde nadie puede entrar o nadie puede ocupar esos espacios. Y espacios potenciadores, que son aquellos espacios que me van a ayudar a que realmente la norma de provocación, que vamos a ver más adelante, realmente se cumpla. Son esos espacios de la tarea de entrenamiento que me van a ayudar a que realmente el objetivo de la tarea se cumpla. Se han realizado muchas divisiones del terreno de juego, ya es la que a usted le parezca mejor utilizar. Yo utilizo mucho lo que son los carriles, ¿sí? Carril derecho, izquierdo y central, y las tres zonas: zona de seguridad, zona de creación y zona de finalización. Con esa distribución yo me diseño las tareas de entrenamiento sin problema, pero hay otros que la han llevado a unas divisiones más específicas, bueno, la famosa zona 14, bueno, diferentes dimensiones que usted también puede utilizar al momento de diseñar las tareas de entrenamiento teniendo como referencia el espacio. Otras condiciones previas son el número de compañeros y el número de rivales. Lógicamente, pues tenemos tres opciones, tanto en compañeros como en rivales, que estén en superioridad, igualdad o inferioridad numérica. Y eso atiende, lógicamente, al objetivo de la tarea, ¿sí? Que sea en igualdad, que sea en superioridad o en inferioridad, que a veces no la trabajamos mucho. Casi siempre hacemos el trabajo de superioridad en ataque, inferioridad en defensa. Pero yo como entrenador también tengo que poner a mi equipo a atacar en inferioridad. Porque en cualquier situación del partido te expulsan un jugador, quedas con 1 o 2 menos, tienes que seguir atacando, bajo otras condiciones, pero tendrás que seguir atacando. Si eso yo no lo entreno, pues en el partido ellos no van a saber qué hacer y tendremos que, como dicen, hacer la estrategia del bus. Aquí en esta parte de condiciones previas también entra el jugador comodín, como ese jugador neutro, por decirlo así, que nos puede ayudar a superioridad numérica en ataque o en defensa, como ustedes la puedan planear según la tarea de entrenamiento. Y la última condición previa, o condición básica, perdón, para el diseño es el número de contactos sobre el balón. Para mí esta es fundamental. Esta condición previa es fundamental para mí. Entonces, a mayor número de contactos sobre el balón, ¿sí? A mayor número de posibilidades de contacto tenga el jugador sobre la pelota, pues va a tener más tiempo para el proceso de toma de decisiones. Esa tarea de entrenamiento con este contexto de contacto sobre el balón va a ser un entorno facilitador para el jugador. Van a haber más acciones de 1 contra 1. Va a haber en beneficio de las acciones técnicas, tanto en ataque como en defensa.
pero hay que tener en cuenta que la velocidad en el juego va a disminuir si damos mayor posibilidad de contacto sobre la pelota. En este factor de 1 contra 1, Bielsa es muy claro en esto. Bielsa, para él, sus equipos, tanto en defensa como en ataque, tienen que ser equipos fuertes en los duelos de 1 contra 1, porque son las situaciones que mayor se presentan en los partidos, situaciones de 1 contra 1, en defensa como en ataque. Entonces son situaciones que, si mi equipo tiene un alto porcentaje de ganarlas, pues vamos a estar por encima del rival en estas situaciones de confrontación directa. Si yo ya empiezo a limitar los contactos sobre la pelota, ¿sí? a un solo toque o máximo 2 toques, control y pase, cuando empiezo a limitar los contactos, pues empiezo a exigir al jugador en la toma de decisiones. O sea, va a tener menos tiempo para tomar la decisión. Mayor complejidad, la tarea se va a volver más compleja a menos contacto sobre la pelota tenga el jugador. Lógicamente desaparecen las acciones de 1 contra 1, van a ser muy limitadas esas acciones, pero va a ir en beneficio del colectivo y va a ir en beneficio de la velocidad en el juego, ¿sí? Porque lógicamente la dinámica va de la circulación de la pelota, pues va a ser mucho, mucho mejor. Entramos ahora a las condiciones específicas. La primera es las normas de provocación, que si hablamos de la periodización táctica, es el famoso principio de las propensiones. Tratar de que la ejercitación o la tarea de entrenamiento que estamos desarrollando con nuestro equipo, pues ese comportamiento que yo quiero que se dé, se entrene muchas veces o suceda muchas veces durante el entrenamiento o durante la tarea de entrenamiento. Son esas famosas normas que van a provocar ese comportamiento y ahí es donde, digamos, nos basamos mucho en esa repetición sistemática, pero para mí, en una repetición en un contexto más favorable que simplemente una repetición, digamos, de tipo analítica. Las normas de provocación es algo que desde la periodización táctica creo que es un bache que no he podido suplir desde lo teórico en los pocos libros que he leído sobre periodización táctica, no he podido suplir realmente ellos cómo conciben el principio de las propensiones, o sea, cómo hacen para que una tarea de entrenamiento cumpla el objetivo. Entonces me di a la tarea de investigar y cuando yo, como entrenador, diseño una tarea y voy a este punto de la norma de provocación, esta tarea me tiene que responder estas 5 preguntas. Si esa tarea me responde estas 5 preguntas, la norma de provocación se va a dar. Entonces, esas normas de provocación tienen que responder a quiénes lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, en dónde, cómo lo van a hacer y el por qué lo van a hacer. O sea, poner una norma de provocación no es solamente decir, muchachos, me juegan a una intención, porque lo que quiero es que exista circulación de la pelota. No. O sea, no puede ser tan facilista el tema de la norma de provocación. Tiene que ir mucho más allá, esa norma de provocación. Entonces, cuando yo